día de hoy el Congreso de la República tendrá que someter a consideración del Pleno la moción de vacancia presidencial presentada por Martín Vizcarra, o en realidad dar un paso muy importante en esa dirección, porque lo que tiene que ocurrir es escuchar la defensa del presidente y a partir de ese momento dejar correr el plazo que manda el reglamento para tomar finalmente la decisión. Y acá se han producido varias discusiones y la primera de ellas es si el Congreso de la República tiene o no la atribución para hacer lo que está pretendiendo hacer. Y la respuesta es tajantemente que sí. Y ninguna contienda de competencia como la presentada por el gobierno ante el Tribunal Constitucional tiene ningún sentido, porque el Tribunal Constitucional ya resolvió el 1 de diciembre del año 2003, cuando Javier Alba Orlandini era presidente del Tribunal Constitucional y el doctor García Toma, que es muy activo ahora, se debe acordar porque él participó en esa sesión del tribunal de la que era miembro y votó en esa sesión. Y ahí se estableció claramente, que para evitar que el concepto o el artículo de la Constitución donde se establece la vacancia por incapacidad permanente física y moral, y en este caso específicamente para la incapacidad moral permanente, lo que tenía que establecerse a falta de otros argumentos es la razonabilidad en términos de la cantidad de votos que debían requerirse. Es decir, para que el procedimiento de vacar al presidente por incapacidad moral no pueda ser usado de una manera irresponsable. ¿De qué manera se establecía el control? Según el Tribunal Constitucional, levantando la valla. Y el tribunal le recomienda al Congreso cambiar el reglamento y elevar a 2/3 porque en ese momento por mayoría simple se podía vacar al presidente. Y se hace lo que pide el Tribunal Constitucional. En este momento se requieren 2/3, lo cual supone 87 votos para vacar al presidente por incapacidad moral. ¿Y en qué contexto se produce la posibilidad de considerar que el presidente está en el ámbito de haber perdido la capacidad moral permanente para gobernar? La Constitución dice que el presidente no puede ser acusado por delitos durante el ejercicio de sus mandatos que no sean los específicamente relativos a los que la propia Constitución establece. No incluye los delitos comunes ni los delitos de corrupción como causales de vacancia de la presidencia. Es decir, el presidente no puede ser acusado por estos delitos, pero el presidente sí puede ser investigado. Entonces, la situación que se presenta es muy simple. ¿Qué pasa cuando el presidente, que no puede ser acusado, tiene que enfrentar evidencias según el sistema de justicia que lo vinculan claramente con actos de corrupción? En ese momento se activa la posibilidad de usar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, y este es exactamente el caso que está ocurriendo. Es decir, hay 3 procesos muy serios contra el presidente Martín Vizcarra. El caso Richard Swing, donde según la fiscal de la Nación hay evidencias de que hay una responsabilidad en el presidente y por eso lo incluye en la investigación, en el nombramiento irregular e ilegal y en el uso indebido de fondos públicos para contratar a Richard Swing, pero también en el proceso o en el intento de torcer la investigación con respecto a este tema. Pero ha postergado las diligencias hasta el 29 de julio del próximo año. Pero hay otros 2 casos a cargo de los fiscales del equipo especial del caso Lavajato, las obras de Lomas de Hilo y del Hospital de Moquegua, donde a criterio de Germán Juárez Atoche, fiscal que hace más de 2 años investiga los casos, hay suficientes elementos que no son solo la declaración de colaboradores, sino son múltiples elementos en la investigación, documentos, confesiones, declaraciones de testigos, certificación de visitas, comunicaciones telefónicas, retiros de dinero de bancos, transferencias que acreditarían que el presidente Vizcarra, en el momento que era gobernador o presidente regional en Moquegua, podría haber recibido solo de estas 2 obras 2.300.000 soles de comisión ilegal. En este contexto
Sí es posible enfrentar la discusión sobre la vacancia, pero el argumento ¿cuál es? Incluso, porque es increíble lo que estamos viviendo, incluso la gente que dice no hay que vacar al presidente, no lo dicen porque lo consideren inocente. Zenaida Solís, que es una persona transparente y que ha hablado con absoluta franqueza la semana pasada en Exitosa, nos lo ha dicho. Ella piensa que el presidente Martín Vizcarra es uno más de la lista de primeros mandatarios que tienen que hacer cola para ir a la cárcel, pero que sin embargo las circunstancias políticas nos obligan a aceptar que tenga que mantenerse en el poder hasta el 28 de julio. ¿Y por qué? Porque estamos en una pandemia que requiere medidas de emergencia, porque estamos en una crisis económica la más profunda de su historia, porque en tercer lugar tenemos una crisis de seguridad y porque en cuarto lugar estamos enfrentados a la urgencia de organizar elecciones que ya están convocadas. Sin embargo, sobre el tema de las elecciones, Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha sido muy claro acá en Exitosa. Nada ni nadie puede detener el proceso electoral. Con vacancia o sin vacancia, proceso electoral va a haber. El problema es quién se va a hacer cargo del gobierno. Y quien tendría que hacerse cargo si se aplica la vacancia es Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso, como lo hizo Valentín Paniagua. Porque ya este procedimiento de vacancia se aplicó en el caso de Alberto Fujimori y estuvo a punto de aplicarse en el caso de PPK, que se vio obligado a renunciar para no ser vacados con esta misma argumentación o con argumentación similar. Es decir, estamos enfrentados a una situación de la que tenemos que ser absolutamente conscientes por el tremendo mensaje que le estamos enviando sobre todo a nuestros jóvenes. La moral pública nos la metemos en el bolsillo por razones prácticas. No importa de que estemos convencidos de que nuestro presidente ha actuado contra la ley y que si no fuera presidente estaría preso. No importa, por razones prácticas. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir a los jóvenes una conducta moral como la que pretendemos para toda la sociedad? Vamos a aceptar una situación en la que el 28 de julio del 2021, en que celebraremos los 200 años de nuestra independencia, lo haremos viendo cómo el presidente sale del Palacio de Gobierno para pasar al día siguiente Palacio de Justicia. Ese es el mensaje, por razones prácticas. Es el sentido práctico de las cosas más importante que la moral para construir los cimientos de una nación. Yo estoy casi seguro de que no va a proceder la moción de vacancia por argumentos como este, por el mal menor como siempre, por ese concepto del mal menor, para que no salga Vargas Llosa, se puso en el gobierno a Fujimori, o no, para que no salga Keiko, se puso a Ollantumala de presidente y después a PPK. Esos son los argumentos con los que se han movido los criterios de la política nacional y eso se tiene que terminar, pero en fin, que quede para el registro, que por lo menos para algo sirva, de decir en el momento preciso las cosas que hay que decir y ser absolutamente conscientes y responsables de las consecuencias de las decisiones que se están tomando. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.